Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta webinar sobre disminución de salarios que les ofrecemos desde Waterfound Abogados Consultores. Mi nombre es Linda Silva, soy la gerente de Waterfound y hemos venido desarrollando, esta ya es como la sexta webinar alrededor de temas de derecho laboral y seguridad social de alto impacto y alto interés en este momento en la coyuntura que estamos viviendo. La idea es seguir haciendo webinarios en las que podamos retroalimentarnos todos y darnos la mano en este tiempo de contingencia para lograr superar de una mejor manera esta crisis, ¿no? Nuestra invitada de hoy es Ana María González. Ella es abogada especialista en Derecho Laboral y cursa actualmente la maestría en la Universidad ICESI, la maestría en Derecho. Ella nos va a contar un poco entonces sobre la disminución de salarios, cómo está establecida en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, qué es lo que ha dicho la ley sobre esto, cuál sería como el margen que tenemos para implementar este tipo de estrategias que de una u otra manera conducen a la mitigación del riesgo económico que se sufre tanto como por los empleados como por los empleadores. Entonces, los dejo con Ana María. Ana María. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Linda, a Waterfound y a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, vamos a dar inicio a la charla. Voy a compartir un momento la pantalla para empezar con este tema que sé que es de gran interés para todos los empresarios, trabajadores que nos acompañan. Quisiera que guiáramos esta charla con esta presentación para que ustedes puedan documentarse más fácil. Listo. ¿Tienen ahí la presentación? ¿Me confirman? ¿Se ve la presentación? Sí, la estamos viendo. Listo, muchas gracias. Ahora sí, vamos a empezar entonces con este tema que está en auge en estos momentos por la situación de emergencia social y económica en que nos encontramos. El tema que vamos a manejar en esta tarde es la disminución de salarios, jornada, beneficios extralegales, licencia remunerada compensable y también vamos a hablar un poco de la revisión de contratos. Y para introducirnos, vamos a hablar en primer lugar sobre la disminución de salarios, las normas que lo fundamentan, la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha venido generando sentencias y una línea jurisprudencial sobre este tema. También vamos a hablar sobre los pronunciamientos del Ministerio del Trabajo y cuál es la forma de aplicación y los efectos que tiene la disminución de salarios. Así que para iniciar, es importante tener en cuenta las normas que fundamentan la disminución de salarios. Entre ellas tenemos el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, que dicta que se prohíbe a los empleadores disminuir, deducir o retener suma alguno por monto de salario sin la autorización del trabajador. Es por ello que más adelante en el Código Sustantivo, en el artículo 132, faculta a las partes a convenir el salario, cualquiera sea sus modalidades, como lo vemos ahí en la filmina, pero debe respetarse siempre el salario mínimo legal mensual vigente. Frente a esto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha generado una línea jurisprudencial y quisimos en esta tarde traer dos sentencias muy importantes en lo que tiene que ver con disminución de salarios. Entre ellas está la sentencia del 29 de junio del 2005 con radicación 24240, magistrada ponente doctora Isaura Vargas Díaz, y en especial la sentencia 17984 de 2017,
magistrado ponente Martín Emilio Beltrán Quintero. En estas dos sentencias la Corte Suprema especifica que no está prohibido que las partes acuerden la reducción del salario, pero condiciona a dos aspectos imperantes frente a este acuerdo, que es que no se vulnere el salario mínimo del trabajador, ni tampoco se atente contra la voluntad del trabajador, es decir, su libre consentimiento, que no esté viciada la decisión de error, dolo ni fuerza. Eso es lo que la Corte Suprema ha indicado frente a este tema. Y en concordancia con estos pronunciamientos de la Corte Suprema, el Ministerio del Trabajo, en varias decisiones y en oficios, entre ellas este que tenemos aquí, con el radicado que aparece en la presentación de fecha 5 de marzo de 2019, el Ministerio se hace la siguiente pregunta. ¿Es posible que algunos trabajadores que vienen percibiendo asignaciones salariales altas puedan voluntariamente renunciar a dichas asignaciones o aceptar que éstas se disminuyan con el fin de que continúen laborando para la entidad? El Ministerio a esta pregunta responde con los mismos criterios de la sentencia de la Corte Suprema antes dictada, que es la 17984 de 2017, y también en concordancia con el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, diciendo el Ministerio que es posible que se pueda disminuir el salario por cuanto el contrato laboral es principalmente un acuerdo de voluntad de las partes, pero que la facultad unilateral del empleador no es absoluta por cuanto tiene que respetarse tanto el salario mínimo como el consentimiento del trabajador. Posteriormente, el Ministerio del Trabajo, en la circular muy conocida aquí por la mayoría, la 033 del 17 de abril del 2020, hace referencia a este tema de disminución de salarios y especifica que tanto los trabajadores como los empleadores, mientras dure este tiempo de la emergencia sanitaria, por escrito y de manera concertada, podrán modificar o variar las condiciones del contrato, entre ellas el salario. Y con base en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, que trata sobre la revisión de contrato, el Ministerio indica que tanto los empleadores como los trabajadores y las organizaciones sindicales pueden llegar a acuerdos de reducción salarial sin menoscabar el salario mínimo de cada trabajador. Y además que los trabajadores no podrán renunciar a sus derechos mínimos, como los que están contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo, que son, por ejemplo, las primas, las vacaciones, las cesantías, los descansos, los recargos, entre otros. Quisiera hacer aquí un paréntesis, y es sobre el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, que trata sobre la revisión de contratos, para que nos podamos relacionar un poco más con esta norma. Y aquí cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es el alcance de la revisión del contrato? ¿Por qué el Ministerio cita este artículo en esta circular? El alcance de este artículo es únicamente para temas económicos. Aquí no se puede aplicar revisión de contrato para aplicar de fondo disposiciones legales del contrato de trabajo, es para asuntos económicos. Y se hace con el fin de equilibrar el contrato. En caso de que el empleador desee utilizar esta figura y que el trabajador no la acepte porque considera que no hay una imprevisible alteración de la economía de la empresa que justifique la alteración del salario del trabajador, entonces en ese caso deberán los jueces laborales resolver el asunto y el contrato deberá continuar igual o vigente mientras se solucione el conflicto ante los jueces laborales. Esto frente a la disminución de salarios. Ahora vamos a pasar a cuáles son los efectos y la forma de pactarse la disminución de salarios. En primer lugar, debe pactarse por escrito conforme a lo que hemos visto de la Corte Suprema, el Ministerio y la norma sustantiva.
debe suscribirse un otro sí al contrato si ya se viene ejecutando el contrato, y en este se debe aclarar la temporalidad y la forma de remuneración. Aquí es importante también que el trabajador consienta voluntariamente esa modificación salarial, porque debe ser, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, se entiende aceptada siempre y cuando el trabajador no haya reclamado posteriormente. Y lo vamos a ver ahorita en una sentencia de la Corte. Porque puede suceder que se firme un otro sí aceptando una disminución salarial, pero el trabajador quede con alguna duda, haga una reclamación al empleador por escrito o acuda al Ministerio del Trabajo o inicie una demanda. Por ello, es importante que en la forma de pactarse quede justificada la necesidad de esa disminución y que ello haya sido transmitido claramente al trabajador, respaldada la empresa en una realidad objetiva. Y si llegase a aceptar esta forma de disminución de salarios, pues esto tiene efectos para el trabajador, y es que su remuneración va a disminuir y también se va a afectar la liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y pagos a seguridad social. Para complementar un poco esto que hemos hablado, quisiera hacer énfasis en la sentencia SL 17984 de 2017, citada desde el principio. Ojalá tomen nota de esta sentencia y la puedan más adelante leer. Esta sentencia habla sobre la legitimidad del otro sí. Es muy interesante cómo la Corte Suprema le extiende el concepto del otro sí, y el tema trató de un recurso de casación presentado por la parte demandante, en este caso recurrente, porque reclama el pago de unas comisiones por ventas. Alega la parte recurrente que se le desmejoró sus condiciones salariales frente al contrato inicial, porque le quitaron sus comisiones por ventas. Entonces, aquí el recurrente genera un conflicto entre el contrato de trabajo y el otro sí, o las cláusulas que están pactadas en el otro sí, con el argumento que se debió haber tenido en cuenta el contrato inicial, se debió haber aplicado la figura o el principio del contrato realidad y la ley más favorable al contrato primigenio, y no darle aplicación a las cláusulas posteriores que se firmaron en el otro sí. Ese es como el problema jurídico que nos trae la sentencia. ¿Cómo lo resuelve la Corte Suprema? Y esto es para que lo tengan muy en cuenta las empresas y empleadores. La Corte estima, primero, que no se demostró que el trabajador estuviese viciado en su consentimiento, es decir, que tuvo una decisión libre, espontánea y voluntaria. Segundo, que la modificación fue pactada por escrito expresamente y el trabajador manifestó haber aceptado y entendido a cabalidad el clausulado que se estaba pactando. También la Corte considera que el empleado solo manifestó su inconformidad 6 años después de haber firmado el clausulado contractual y además después de haberse retirado de la empresa. Y por último, la Corte avala y no condena al empleador, absuelve al empleador, ya que dice que existió legitimidad en el otro sí. Es decir, que el otro sí tenía como finalidad reemplazar en su integridad el contrato inicial. Por eso es dable coelegir que si las empresas en estos momentos de emergencia económica desean firmar un otro sí, debemos entender, de acuerdo con lo que la Corte nos enseña y la norma sustantiva, que la finalidad del otro sí es sustituir, es reemplazar ya sea una parte o la totalidad del contrato inicial. Ello frente al tema de liquidación, de disminución de salarios. Ahora vamos a pasar a otro tema importante que tiene que ver en disminución de salarios, y es qué pasa con las personas que devengan un salario integral. ¿Es posible disminuir el salario de una persona que devenga este tipo de modalidad salarial, salario integral? Antes de responder, en primer lugar debemos saber que los elementos del salario integral es que la persona devenga una asignación igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
más el factor prestacional, que no puede ser inferior al 30% de dicha cuantía, es decir, 3 mensualidades. Y para poder justificar este salario integral, se debe estipular por escrito. De no estipularse por escrito, se entiende que aquí opera la ineficacia, es una cláusula ineficaz conforme al artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, que no surte efecto los que las partes hayan firmado. De acuerdo entonces a la pregunta que les planteé, de si es posible disminuir el salario integral, la sentencia SL 1720 de 2018, magistrado ponente el doctor Santander Rafael Brito, expone algo muy interesante y trajimos esta sentencia porque es muy importante ver cómo el empleador aplicó muy bien todos los requisitos, pero falló en uno. Y por eso la Corte ordena condenar en casación, ordena casar la sentencia y condena al empleador al pago de salarios, prestaciones, indemnizaciones, entre otros. Entonces, para responderles el interrogante, dice la Corte que es posible establecer un salario integral proporcional a la jornada laborada. Es decir, no es que yo coja el salario integral y diga, gana 10 salarios mínimos y ahora le voy a pagar 8. No. Se puede pagar es si la persona tiene una jornada menor, entonces el mismo salario integral se paga ya ahora es en proporción a la jornada laborada. Esto es con base en el principio de proporcionalidad. En otras palabras, lo que hace es que se paga en proporción a la jornada, pero respecto del mínimo integral, no del mínimo salario legal, no, respecto del mínimo integral, que son 10 salarios mínimos más el 30% del factor prestacional. Pero, ¿qué sucedió aquí ya en el caso concreto de la sentencia? El empleador pactó bien la modalidad salarial del salario integral. Lo pactaron por escrito y llegaron a un acuerdo de la disminución del salario. Hasta ahí aplicaron todos los requisitos. ¿En qué error se cometió? ¿En qué se pecó? El empleador decide disminuir la jornada a la que trata el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, que trata sobre las jornadas que son de 6 horas diarias, 36 horas semanales. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se pacta este tipo de jornada, el Código Sustantivo en el artículo 161, subrogado por la Ley 50 del 90, indica que cuando este tipo de jornada son para aquellas empresas que necesitan trabajar de forma sucesiva, sin interrupción, necesitan trabajadores todo el tiempo laborando y no van a devengar recargos ni horas extras. Se les aplica esta jornada, pero no se les paga en proporción a las 6 horas, sino que siempre se les paga bajo la base del mínimo legal vigente. Entonces, si la persona labora 6 horas y el empleador desea pagar el salario mínimo, no puede pagar menos de ahí. ¿Y qué pasó aquí en esta sentencia? Que el empleador disminuye el salario integral del trabajador, pero en relación a las 6 horas laboradas. Entonces, ahí la Corte Suprema lo que dice es, esa cláusula es ineficaz, por tanto, no tiene efectos y se debe de aplicar el salario común, es decir, el salario mínimo, y con ello reliquidan toda la condena de salarios, prestaciones sociales, entre otras. Esto frente al salario integral. También quisimos traerles qué pasa con los beneficios extralegales. Y la norma que lo fundamenta es el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que trata sobre los elementos no constitutivos de salario. La jurisprudencia que fundamenta también este beneficios extralegales está en la SL 17984 de 2017, anteriormente indicada. Y aquí la Corte menciona que no siempre un empleador va a poder mantener beneficios extralegales cuando se está en problemas económicos. Y más, por ejemplo, como estamos ahora. Entonces dice que es dable que ambas partes lleguen a un acuerdo para dejar de pagar estos beneficios por un tiempo, pues también se debe pactar por escrito, y en concordancia con esta jurisprudencia, el Ministerio del Trabajo en la circular 033 del 17 de abril de 2020
también faculta para que el empleador de manera temporal pueda acordar con su trabajador no otorgar estos beneficios. Entre ellos sabemos que están las primas extralegales, incentivos ocasionales en salario en especie o los demás que dice el artículo 128. Y fundamentan la circular del Ministerio que el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo se puede aplicar para efectos de validar la transacción, salvo sobre derechos ciertos e indiscutibles. En otras palabras, que se puede acordar transacción frente a estos derechos siempre y cuando no se puedan renunciar a ellos ni se hayan adquirido por parte del trabajador. Seguidamente, es importante mencionar, ya que venimos hablando todo lo que tiene que ver de la disminución de salario, salario integral y los beneficios extralegales, es importante hablar sobre la reducción de la jornada. Ello está especificado también en la circular 033 de 2020 y encuentra concordancia con el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo menciona que la jornada ordinaria del trabajo será la que las partes convengan o, a efectos de que no, será la máxima legal. La Corte Suprema, en sentencia de Sala de Casación Laboral del 10 de julio del 2012, radicación 39691, magistrado ponente Francisco Javier Ricaute, especificó algo muy puntual y por eso también la traemos aquí para que ustedes la noten. Y es que son enfáticos en indicar que la reducción de la jornada de trabajo produce efectos frente a la reducción del salario siempre que haya una manifestación clara, y la Corte utiliza estas expresiones: rotunda e inobjetable del común acuerdo de las partes, y que el trabajador aceptó sin ningún vicio del consentimiento, y que además debe estar absolutamente justificada por la parte empleadora. Por ello, la forma de pactarse es, primero, pues suscribirse un notarial contrato. Si ya viene el contrato ejecutándose, debe de aclararse la temporalidad y la remuneración. Además, debe de justificarse, como dice la Corte, la necesidad de la variación de la jornada. Y pues también esto tiene efectos frente al trabajador, y es que va a haber una disminución salarial, va a afectar el pago también de sus salarios, prestaciones y pagos a seguridad social. Alguien me preguntaba sobre este punto, que qué pasaba si una persona estaba laborando 8 horas diarias y devenga un salario mínimo, si se le podía disminuir su salario. Entonces, ahí la respuesta es no, pero el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, en su numeral tercero, indica que en caso de elaborarse una jornada inferior a la máxima legal y se devengue un salario mínimo, podrá pagarse el salario en proporción a esas horas laboradas. Es decir, que si yo trabajo 4 horas y yo ganaba antes el mínimo porque trabajaba 8 horas, recordemos que el mínimo ahorita en el 2020 está en 877.803 pesos y ahora laboro medio tiempo, entonces voy a ganar 438.901 pesos. Entonces se paga en proporción a la jornada trabajada, laborada. Esto es muy parecido a los requisitos de la disminución salarial. Y entonces aquí ya los empleadores pueden empezar a observar si se hace disminución de jornada y salario, o si se hace solamente disminución de salario con la misma jornada. Ya son casos específicos que las empresas deben de evaluar de acuerdo a su estructura económica actual por la emergencia sanitaria, y pues ya en casos de dudas, pues es importante que se asesoren para poder formular un buen documento donde quede el consentimiento de las partes. Seguidamente, además de la jornada laboral, queremos hablarles por último de la licencia remunerada compensable. No quisimos dejar por fuera esta figura que está también en la circular 033 del 2020. Esta circular, además de hablar de la disminución de salarios, de los beneficios extralegales, de
todo lo que tiene que ver con la parte de convención colectiva. También habla sobre la licencia remunerada compensable y sobre esto quisiéramos hacer una acotación muy corta, y es que esta circular trata sobre que se puede conceder licencias remuneradas a los trabajadores para que se tomen un tiempo de descanso, se les pague su salario, pero ellos posteriormente van a tener que compensar esa licencia en un tiempo distinto al ordinario laboral, como se hace normalmente en los tiempos de festividades, Semana Santa, que les dicen no laboran, pero después compensan ese tiempo. Entonces, lo que se hace aquí es que se anticipan dinero al trabajador, pero este después lo tiene que compensar en una jornada diferente a la laborada. Y sobre este punto sabemos que la naturaleza de las licencias excepcionalmente es que el trabajador no tiene que prestar directamente su servicio, y eso lo regula el Código Sustantivo del Trabajo. Esa es la naturaleza de las licencias remuneradas. Pero aquí quisiéramos hacer una observación para que nuestra audiencia la tenga en cuenta, y es que el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, en su numeral sexto, antes de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad de una parte de ese artículo, indicaba que para algunos permisos, entre ellos, por ejemplo, cargos oficiales, comisiones sindicales, entre otros, decía que se podía, cuando la persona se tomaba esa licencia, se podía descontar el salario, o el trabajador está obligado en compensar el tiempo, ese tiempo que se tomó de licencia. La Corte Constitucional, en sentencia C-930 del 2009, declaró inexequible esa parte. Y la Corte ahora dice que, frente a ese tipo de licencias, el empleador no puede descontarle el salario al trabajador, ni puede obligarlo a compensar el tiempo que se tomó de la licencia. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque a pesar de ello, la circular 033 trajo la figura de la licencia remunerada compensable. Recordemos que las circulares del ministerio son comunicados que nos recuerdan todo lo que tiene que ver con el Código Sustantivo del Trabajo, y que se pueden aplicar como fundamento y en concordancia a la jurisprudencia, al Código Sustantivo, pero no tienen como una obligación vinculante. De todos modos, es muy importante lo que el ministerio está haciendo, de sacar esas circulares para que haya unos parámetros y unos lineamientos de guía para los empleadores, y los empleadores pueden hacer uso de esta figura con sus trabajadores, y deben estipular muy bien cuál es el tiempo que se va a tener esa licencia, cuánto va a ser la remuneración que se ha pactado, y posteriormente, ya cuando ellos reingresen a trabajar, se tienen que especificar qué días van a tomar de una jornada diferente para compensar esa licencia. Son estos entonces los temas que hemos traído en esta tarde para que nuestra audiencia tuviese un poco más de conocimiento, y las empresas, frente a todo lo que tiene que ver de disminución de salarios, salario integral, entre otros. Así que en estos momentos le doy paso a la doctora Linda para que, si de pronto tienen alguna pregunta o alguna duda, podamos resolverla. Bueno, este sería entonces el momento para que si tienen algunas preguntas, quienes han escuchado la presentación de la doctora Ana María, pues nos las compartan para nosotros ayudar a solucionar esas inquietudes que les hayan surgido con la conferencia. Nos las pueden escribir o pueden levantar la mano y les damos la palabra para que puedan expresarlas. Y mientras, bueno, se animan a hacer las preguntas, les vamos contando que desde Waterfound estamos desarrollando constantemente boletines de actualidad sobre derecho laboral y seguridad social. El último lo sacamos el 5 de mayo y en estos pues les vamos contando los detalles de las normas que han venido saliendo y cuáles serían los más relevantes en derecho laboral y seguridad social. Para suscribirse a los boletines pueden enviarnos un correo
a contacto@wfabogados.com. Y nosotros los registraremos en nuestra base de datos para que les sigan llegando automáticamente los correos electrónicos. Y también aprovecho para invitarlos a la webinar que dictaremos el próximo jueves 15 de mayo. Esta vez tendremos como invitados a el AM Grupo Consultor. Ellos nos van a contar sobre la construcción del flujo de caja como alternativa para el mejoramiento empresarial. Nos van a dar estrategias para la gestión del flujo de caja, para los conceptos claves, las alternativas de manejo, cómo construirlo y algunas recomendaciones para manejarlo en este tiempo en el que es tan necesario. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Catalina, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Sí, mi nombre es Catalina Gutiérrez. Yo trabajo en el sector educativo en una universidad de aquí de la ciudad de Cali y pues sí tengo varias preguntas que quiero compartir con ustedes para hacer unas posibles soluciones. Nosotros en la universidad, pues en ese momento estamos trabajando con trabajo en casa, la mayoría de los trabajadores, pero tenemos un cierto grupo que por sus actividades no lo puede hacer, como son más que todas las personas de mantenimiento y recursos físicos. Con estas personas estamos manejando la licencia remunerada compensable. En un inicio la habíamos planeado hasta el 11 de mayo, pero vemos que ya el gobierno nacional amplió el aislamiento preventivo obligatorio nuevamente hasta el 25 de mayo. Entonces, primero es, ¿el empleador puede ampliar estas licencias de acuerdo a lo que el gobierno vaya diciendo? ¿O hay un límite en el tiempo? Lo otro es, ¿cómo lograr que un trabajador pueda compensar todo este tiempo? Porque si nos ponemos a hacer la cuenta, va a ser demasiado tiempo y no sabemos en cuántos días lo va a lograr recuperar. Ana María, tienes el micrófono apagado. Ya, listo. Frente a la primera pregunta, Catalina, como la licencia remunerada compensable es una decisión unilateral del empleador, es decir, esta es una figura que el empleador pues debe comunicarle a su trabajador. Es importante que en el documento ambos expresen la decisión de tomar esta licencia remunerada compensable, pero al ser una decisión del empleador, el empleador si desea puede extender el tiempo de esa licencia remunerada compensable. Posteriormente, la empresa debe, junto con la Oficina de Recursos Humanos, organizar todos los horarios, mirar en el año jornadas que hayan diferentes a las ordinarias que estén laborando cada trabajador, para así organizar el tiempo que ellos tienen que compensar por la licencia que se tomaron. Ya es algo más de estructura de la empresa y de recursos humanos para decir, bueno, ¿a cuánto tiempo cumplen esa licencia? ¿Qué días? Para comparar y estén por fuera de la jornada ordinaria laboral. Y complementaría un poco la respuesta de la doctora Ana María, haciendo también una recomendación para las empresas en este sentido. Existe una licencia remunerada compensable, que es de la que está hablando la doctora Ana María en este momento, pero también existe la posibilidad en el Código Sustantivo del Trabajo de permitir que se continúe el contrato, pero no se preste el servicio, ¿sí? Y en ese caso no habría lugar a la compensación del tiempo que se está pagando, porque se supone que el empleador podría pararse también desde esta posibilidad. Yo le remunero sin prestación del servicio. O podría ser, yo le remunero, pero le voy a requerir que usted haga la compensación de ese tiempo. Entonces, la recomendación allí para los empresarios es que estén claros con sus trabajadores cuál tipo de licencia es la que están concediendo, porque eso va a depender que puedan requerir o no la compensación de ese tiempo que están pagando. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta, qué pena. Catalina. Sí, yo tengo muchas. Sigue. En la universidad también tenemos pacto colectivo y laudo arbitral al mismo tiempo.
Entonces, pensando en la posibilidad, pues, de que esos beneficios extralegales no se continúen reconociendo, ¿es posible que se suspendan unos sí y otros no? ¿O tiene que ser todo? Porque, por ejemplo, en la universidad tenemos auxilios educativos, que pensando en los trabajadores, pues evidentemente los van a necesitar. También tenemos beneficios de salud, entonces por la situación que estamos viviendo, pues no sería bueno tampoco como dejar de reconocer este beneficio. Entonces puede ser de manera parcial, claro está, hablando con la comisión del pacto, hablando con parte del sindicato, para modificar, porque significaría una modificación tanto al pacto como a la convención, ¿correcto? Claro, mira, la misma circular 033 de 2020 referenció todo lo tocante a las convenciones colectivas y pactos y argumenta que o indica que también tanto la empresa como sindicatos se pueden sentar con los trabajadores a negociar qué se paga de la convención o no temporalmente, ya sea parcialmente, algunos beneficios, es decir, que deja abierta la posibilidad también para entrar a negociar señalamientos que hayan en los pactos o en las convenciones colectivas. Y Sí, sobre el particular también, pues recalcar que digamos que más allá del alcance que pueda tener la circular, que como nos lo dijo Ana María durante la conferencia, sirve de referencia. Existe también las normas que establecen pues que los pactos y convenciones colectivas finalmente son de los resultados a los que llegan entre acuerdos de empleados y empleadores. Entonces, digamos que estos siempre van a ser susceptibles de ser eh, negociados, así sea temporalmente durante la vigencia, por ejemplo, del aislamiento, del COVID, de la situación que esté atravesando la empresa puntualmente y que después pueda volver a la normalidad, o sea, que se tengan que renegociar en general los beneficios que se han establecido en unas y otras convenciones y pactos colectivos. Tenemos otra pregunta que nos la hace Victoria Eugenia Varela por el chat, preguntando si esta videoconferencia será grabada. Les contamos que sí, todas las webinars que estamos haciendo cada 8 días, las estamos haciendo una vez a la semana, están siendo grabadas. En este momento ustedes pueden encontrar todas las que hemos hecho hasta el momento en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Waterfront Abogados Consultores. Esta también la vamos a grabar, está grabándose en este momento y va a ser colgada en nuestro canal de YouTube. No sé si Catalina tenga otra duda. La última. Gracias, doctora. No me queda claro si el ministerio en este momento ha prohibido que se presenten terminaciones de contratos laborales sin justa causa, o si se puede realizar claramente haciendo la indemnización del caso. Sí, mira, el ministerio sobre el tema de determinaciones de contrato como tal no se ha pronunciado porque ellos respetan cómo la norma del Código Sustantivo faculta al empleador determinar el contrato con justa causa, pagando la indemnización equivalente ya sea por el contrato a término indefinido o fijo, pues se liquida esta indemnización. Entonces, a pesar de esta situación de pandemia, no hay una prohibición para que los empleadores puedan describir con sin justa causa para poder pagar esa indemnización. Ya si es con justa causa, pues igual tienen que respetar el debido proceso que ha hablado la Corte Constitucional y lo que haya en el reglamento interno de trabajo previo a aprobar las causales de despido, pero ya si es sin justa causa comprobada, entonces deberá pagar la indemnización, pero no existe una prohibición expresa ni el ministerio ha indicado algo sobre ello. Ok. Y aunque no existe una prohibición del ministerio para que se terminen los contratos sin justa causa, también es necesario que los empleadores tengan presente que de acuerdo al número de empleados que haya en cada empresa, pues existen unas limitaciones para la cantidad de despidos que pueden hacerse sin que sean considerados un despido colectivo. Entonces,
la Ley 50 de 1990 establece, de acuerdo al número de empleados, por rangos hasta 50 empleados, hasta 100, y lo lleva hasta 1000 empleados, cuántas personas podrían despedirse en una empresa sin que sea considerado despido colectivo. Y es importante saber si sería o no un despido colectivo, porque finalmente, si es un despido colectivo, sí va a requerir autorización del Ministerio de Trabajo, en tanto que si no lo es, no necesita autorización. Además, complementando un poco esto, incluso estos temas sobre las modalidades contractuales lo tocamos en una webinar anterior que está en nuestra página de YouTube. Tú ahorita mencionabas sobre que existen contratos, nuevas modalidades que son como el teletrabajo, el trabajo en casa, entre otros. Entonces, frente a estas modalidades, también aplica la disminución de salario. Es decir, no está prohibido frente a estas modalidades. Lo que hay que ver es cuáles son las condiciones, los requisitos, sí que si tienen alguna duda sobre estos temas, sobre qué caminos tiene el empleador frente a las vinculaciones con derecho a pago de salario, a las vinculaciones sin derecho a pago de salario, pueden buscarnos a través de las redes y tenemos el video subido para que puedan ver todo lo que hablamos, el contexto jurídico, histórico y todos los hechos que explicamos frente a estas modalidades contractuales. Y ahora que Ana María habla de las redes, entonces les cuento que nosotros estamos en Instagram y en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, como @WFAbogados. Todo el tiempo estamos colocando información sobre derecho laboral y seguridad social, sobre pensiones, también eventualmente sobre derecho civil y comercial. Ahí publicamos también la información sobre los webinars que vamos a hacer, qué días serán, cómo se harán, dónde serán, quiénes van a ser las personas que van a desarrollar la conferencia, si es como hoy que somos las abogadas de la firma o si es que tenemos una persona invitada. Y finalmente todas esas webinars pues las encontrarán, como les dije, en nuestro canal de YouTube. Nos alegra mucho haberlos tenido en este espacio. Esperamos que sigan asistiendo a estas webinars que son especialmente para ustedes y que surgen a partir de las inquietudes que día a día nos hacen en nuestras consultas virtuales, empleados y empleadores, para retroalimentar un poco a todos en esta situación de contingencia y procurando aportar nuestro granito de arena a que todos salgamos mejor de esta. Así es. Y adicionalmente, si ya tienen alguna duda específica de alguna empresa, nos pueden buscar, llamar y nosotros podemos buscar una solución frente al caso concreto. Hasta una próxima reunión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena la exposición y el tema de salarios. Es con mucho gusto para todos.